En un valiente editorial del diario El Periódico, se afirmó: la actual magistratura del Tribunal Supremo Electoral, elegida con mano cargada por el Congreso en 2014, ha venido siendo muy cuestionada desde la etapa de cancelación de partidos políticos, cuando, por incumplimiento de las reglas de financiamiento electoral, sancionó con severidad, incluso con la cancelación, a unos partidos políticos y a otros no, aunque sobre estos pesaban denuncias similares o mucho más graves. También se dijo: el proceso electoral se caracterizó por la discrecionalidad de la autoridad electoral en cuestión de inscripciones de candidaturas objetadas, revocación de inscripciones y reinscripciones, así como por el manejo arbitrario y desafortunado de la propaganda electoral y la información, la persecución selectiva de los infractores de la normativa de financiamiento electoral y gasto máximo de campaña, la impunidad absoluta en materia de clientelismo, compra de votos y acarreo de votantes, y la ausencia de criterio en cuestión del voto nulo, entre otros. El día de las elecciones no hubo fraude electoral. Lo que Guatemala sufre desde hace muchos años y demasiados gobiernos es un fraude estructural que afecta y distorsiona los procesos electorales y corrompe la democracia. El 16 de junio pasado, el día de la elección, se contaron razonablemente bien los votos. Los errores, que los hubo, se deben corregir, y los delitos, que los hay, se deben perseguir, pero son marginales y principalmente a nivel de municipalidades y Congreso. Por ejemplo, en Quetzaltenango, Vamos y la UNE alegan un diputado por 17 votos, y en Quiché, UNE y Viva pelean un diputado por 65 votos. La otra fuente de conflictos es que muchos alcaldes ganaron con menos del 20% de los votos, pues competían más de 10 candidatos. El 80% de votantes restantes no se sienten representados. El partido FCN, con el peor resultado de la historia para un partido oficial, y el partido chavista MLP, que solo logró una diputación y ninguna alcaldía, gritan fraude electoral. Se equivocan. En todo caso, el FCN es uno de los responsables del fraude estructural, y sus autoridades debieran enfrentar la justicia. Y el MLP debe trabajar desde el Congreso y, a pesar de sus defectos, con la democracia, para promover los cambios que la ley electoral necesita. La implosión que proponen para el sistema es más de la misma demagogia, donde la medicina resulta peor que la enfermedad. Es cierto que el crónico fraude estructural provoca un hijo bastardo que es el fraude electoral, pero este no sucede el día de la elección. Esta realidad impone mejorar la ley electoral y obliga a cortes y tribunales que hoy están en deuda con la democracia a que la respeten y la hagan respetar. Respetar la ley electoral y evitar que gobiernos corruptos y sin escrúpulos, como los de Portillo, Colom y Torres, Pérez, Molina y Morales, sigan deformando la política y consolidándola como el monstruo con vida propia que tiene capturado al Estado, son el gran desafío de nuestra democracia. ¿Cuántos presidentes, alcaldes y diputados han llegado al poder o pretenden llegar con el uso y abuso de opacos programas clientelares, con fondos públicos y con dinero de la corrupción y el narcotráfico? Estos personajes no ganan elecciones, las compran. Y por eso, el Estado es botín. Ese chantaje a la democracia y el dinero sucio de la corrupción y el narcotráfico están haciendo de Guatemala un Estado criminal. Este es el fraude estructural que padece Guatemala desde que nació su democracia. Y si cortes y tribunales siguen permitiendo que partidos políticos violen la ley con impunidad, Guatemala estará condenada al subdesarrollo político, que es el peor subdesarrollo de todos, y a la pobreza permanente.
Cuando el partido político de un candidato presidencial detenido en Estados Unidos por narcotráfico es la tercera fuerza política del Congreso y la segunda con más alcaldes en el país, se evidencia el fraude estructural. Y los guatemaltecos debemos cuestionarnos el país que estamos construyendo. Cuando el partido que sacó más votos en la primera vuelta participa impunemente a pesar de que está señalado desde hace 8 años y 2 elecciones de financiamiento ilegal, y su candidata presidencial está acusada de asociación ilícita, queda claro quiénes son los responsables del fraude estructural. Y queda claro también por qué afirman que no hubo fraude electoral. La UNE es el partido más beneficiado con las irregularidades electorales y el cómplice más evidente de la impunidad imperante en nuestro país. Este es el flagelo, la burla y la aberración que sufre nuestro sistema. De poco sirve que el conteo de votos sea transparente si esos votos los obtienen partidos políticos que violan la ley con absoluta impunidad. La captura del Estado es el flagelo, la burla es al pueblo y la aberración es la democracia que hemos construido. El día de la elección no hubo fraude electoral, pero Guatemala es víctima desde hace muchos años de un fraude estructural. Los guatemaltecos podemos y debemos rescatar nuestra democracia. Ciudadano, tú tienes la palabra y el voto.